ha sido siempre una fuente de consulta desde este espacio y hoy tenemos el gusto de poder hablar con él. Santiago, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo le va? Un gusto estar con ustedes. ¿Qué tal? Gracias, Santiago, por atendernos. Y bueno, ya como has escuchado, tu blog es un sitio de consulta y habitual para nosotros. Y quería preguntarte, para empezar, ¿cómo empezó tu interés en la historia de la astronomía argentina? Eh, sí, hace bastante tiempo, justamente empezó en relación a algunas cosas que uno se da cuenta en algún momento, estando ahí en el Observatorio de Córdoba. Me percaté de que tanto muchos estudiantes como en el caso mío desconocíamos un montón de cosas que se habían hecho localmente y emprendimientos realmente importantísimos. Eso fue en el año, a fines del siglo, a fines del siglo pasado, los 90, que vimos que había mucho desconocimiento de la historia misma de la astronomía que se había hecho en el país y que se habían hecho cosas realmente importantísimas. De ahí nace básicamente la idea. Empezamos con Edgardo Miniti a estudiar, principalmente lo hecho en el Observatorio Nacional Argentino, y de ahí nos derivó hacia hacer un lugar que, bueno, que la gente pudiera leer y compartir, digamos, las cosas que íbamos descubriendo. Sí, la verdad que la astronomía argentina ha marcado, digamos, nosotros que nos dedicamos a la astronomía de posición y a la astrometría y al problema del movimiento del polo, como ya lo hemos contado algunas veces, nos resulta particularmente interesante analizar el desarrollo de la astronomía argentina como que ha jugado un papel en el desarrollo de la astronomía en el hemisferio sur, ¿no? Un poco el planeta no ayuda porque el hemisferio sur es más bien océano, pero así todo el rol de la astronomía argentina ha sido importantísimo y la verdad que tu trabajo en ese sentido, destacando la importancia y la historia que hay atrás de esta disciplina en nuestro país, yo creo, es muy importante. Y además hay tantas cosas interesantísimas que tienen que ver con la historia de la astronomía, muchas de las cuales el gran público la desconoce. Contanos algo como ejemplo nomás, digamos, digamos, en qué contexto Sarmiento decide crear el primer observatorio, digamos, me animo a decir, en Latinoamérica. ¿Es así? Sí, en realidad en Latinoamérica existía, estaba el Observatorio de Río de Janeiro, Ujú. que tenía algún tiempo ya. Ese observatorio era más bien naval, ¿no? Estaba más dirigido hacia cuestiones relacionadas con la navegación y darle respuesta a eso. Claro. El más nuevo era el Observatorio de Santiago de Chile, Ajá. pero hubo una diferencia muy grande cuando en 1871 se funda el Observatorio Nacional Argentino. Grande en este sentido, tanto Sarmiento como Nicolás Avellaneda, que es uno de sus ministros, que fue otro que apoyó muchísimo el desarrollo del observatorio. Ujú. Esta institución era parte de una política científica, o Ajá. sea, una idea de establecer la ciencia en el país. Formó parte, pues, junto al observatorio se creó la Academia Nacional de Ciencia, Ujú. y el objetivo, de alguna manera, la idea era de que desarrollando la ciencia se iba a desarrollar el país. Y efectivamente fue así, Ajá. porque las contribuciones fueron muy grandes que hicieron estas instituciones. En el caso del Observatorio de Córdoba, el verdadero origen
de su fundación es un origen relacionado con una política científica. Por supuesto, detrás de eso hubo un objetivo científico que está relacionado, como bien dijiste, en función de las cuestiones de medir las posiciones estelares, una necesidad de la época para poder conocer nuestro entorno, nuestro entorno cósmico. Claro. De modo que lo primero que se hizo en el observatorio es justamente realizar grandes catálogos con un instrumento que se denomina círculo meridiano, que aún está expuesto en el museo del observatorio, y se hicieron muchas cosas complementarias que dieron, de alguna manera colaboraron con la conformación de la Argentina, más allá de la contribución a la ciencia. Por ejemplo, desde esta institución se pudo empezar a emitir la obra oficial, se determinaron por primera vez las posiciones geográficas de muchas de las capitales provinciales, porque estaban pero con poca precisión. Claro. Se contribuyó a unificar los pesos y medidas, se creó la oficina meteorológica. Bueno, eso fue lo que pretendían los fundadores y se concretó. En cuanto a lo científico, también se concretó, sí, porque el cielo austral era bastante poco conocido y en un tiempo muy escaso, de muy pocos años, eso se revirtió. Eso es lo que lo distinguió de los otros observatorios existentes en el hemisferio sur.